Entonces aquí existen tres condiciones para que exista la continuidad de una función. Ya, pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es mostrar cuándo la función es continua o discontinua. Por ejemplo, una forma fácil. Una forma fácil, pero que no siempre es... habría que calcularla igual, pero para que uno tenga la imagen del concepto nomás. Por ejemplo, si yo solo dibujamos un plano cartesiano acá, y yo hago una función, esa función va a ser continua. No saqué el lápiz para poder graficarla. ¿Ya? Como que esa es como una percepción que uno podría tener. Esta es continua. Y esta función es discontinua. ¿Ya? Esta es continua y esta va a ser discontinua. Pero esto nosotros no lo vamos a poder determinar solamente mirándolo. Nosotros vamos a tener que demostrarlo a través de las aplicaciones de los límites. Uno lo mira y dice, ah, esta es continua y esta es discontinua. Perfecto, listo. No, no sirve así aquí. Porque aquí estamos más grandes. ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros tendríamos que ver tres condiciones para saber si la función es continua o discontinua. ¿Cuál es la primera? Dice, f de a exista. ¿Qué es f de a exista? ¿Se acuerdan que inicialmente, a ver si... Mire, ¿se acuerdan cuando dijimos acá? Considere la función f, x cuadrado menos 4 partido en x más 2. ¿Existe f de menos 2? ¿Qué hacíamos nosotros aquí? Mira aquí arriba. ¿Existe f de menos 1? ¿Qué significa si existe? ¿Cuáles son los cálculos que hacía? Cuando decía, ¿existe f de menos 1? ¿Qué hacíamos nosotros? F de menos 1 lo reemplazábamos en la función. Quiere decir que cuando me preguntan que existe f de menos 1, ¿qué tengo que hacer? Tomar esa preimagen, reemplazarla en la función y saber si es que existe o no existe una imagen. ¿Ya? Mira abajo. Reemplazo el menos 2 en la función. ¿Qué nos dio en ese caso? Cuando estábamos resolviendo eso. Nos dio indeterminado. No existía imagen para x menos 2. O sea que si yo reemplazaba el menos 2, si nosotros reemplazábamos el menos 2 en la función, ¿qué nos iba a dar? Un 0 partido por 0, ¿cierto? Entonces ahí no existía imagen. Pero acá en este caso, ¿qué hicimos nosotros? F de menos 1, reemplazamos el menos 1 allá adentro. ¿Y cuánto nos daba como resultado? 4. Por lo tanto, ahí sí existe imagen. Eso es lo que nosotros vamos a calcular en la primera condición para saber si una función es continua o discontinua. ¿F de A existe? O sea que en la función f que yo esté estudiando, en esa función f que estemos estudiando, vamos a reemplazar un valor, un punto. Si el punto nos da una imagen, quiere decir que si el punto nos da un resultado numérico, que vamos a llamar imagen, si nos da la imagen, entonces se cumple la primera condición, existe. Segunda condición, dice, el límite de f cuando x tiende a exista. En español, ¿qué dice ahí? Que exista el límite. ¿Y cuándo va a existir el límite? Cuando el límite de esa función yo la estudie tanto por la izquierda y me dé el mismo resultado de al estudiar la función cuando x tiende a ese número, pero por la derecha. Quiere decir que este va a existir si y solo si los límites laterales son iguales. Por lo tanto, voy a tener que estudiar los límites laterales como segunda condición para saber si la función es continua. ¿Y cuál es la tercera condición? Es que los dos resultados anteriores sean exactamente los mismos. O sea, la función evaluada en A me tiene que dar un número y ese número tiene que ser igual a la función, al límite de esa función evaluado en ese mismo número que yo voy a reemplazar. Mire, la función que reemplazo es el mismo de la tendencia del límite. Quiere decir que la condición 3 es que la condición 1 sea igual que la condición 2. Eso es lo que está diciendo acá. Si esos son iguales, entonces la función es continua. Si a lo menos uno de estos no se cumple, entonces vamos a decir que f es discontinua. No vamos a decir que no continua. Ojo con eso. Es discontinua. ¿Ya? Vamos a buscar una función que nos permita poder entender lo que estamos calculando. Ya partamos con la 2.
Vamos con la 2 y la 3. Ya, la 2 primero y la 3 la hacen ustedes. Ya. Cuando nosotros queremos calcular si la función es continua o discontinua, primero tenemos que tener la claridad de la función que nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a poner aquí solución. Considere f definida por, esa es la función que vamos a utilizar, pero esta tenemos que saber ocuparla, ¿ya? Ahora yo no voy a hacer la recta real, porque esa yo la expliqué, ¿ya? Ahora hay que pasar un nivel más sin hacer eso para que cuando uno la mire sepa interpretarla visualmente. Determine si f es continua o discontinua en x igual 0. Muy importante saber esto porque este es el punto que vamos a reemplazar, mostrando claramente el cumplimiento o no cumplimiento de las tres condiciones. Entonces partimos. Solución. La A. ¿Qué dice la A? Dice f de A exista. ¿Quién va a ser A? En este caso A, ese A va a ser el 0. Ese va a ser A. Entonces yo voy a decir f evaluado en ¿quién? F de A. F evaluado en 0. Y tengo que ver si existe o no existe. ¿Cómo voy a hacer si existe? Cuando no se indetermine. F evaluado en 0. Si voy a evaluar en 0, ¿cuál función a dónde voy a reemplazar? ¿Voy a reemplazar en x cuadrado o voy a reemplazar en x? Entonces uno diría acá, voy a reemplazar en x. ¿Cómo sé que voy a reemplazar en x? Porque aquí dice menor o igual. ¿Y yo qué quiero poner? Que sea igual a 0. Entonces voy a elegir la de arriba. Entonces voy a reemplazar en x, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo en x, ¿cuánto me va a dar? El 0 en x me va a dar 0, ¿cierto? ¿Existe? Sí. Entonces vamos a poner existe imagen. ¿Duda? 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 No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ya, pasamos al B. Si alguien tiene una duda, no dude dos veces, porque va a tener la duda del ejercicio y va a tener dudas si es que me pregunta. Dos dudas. Tenga una nomás. La duda del ejercicio y luego no dude en preguntarme. Para eso es la clase. Precisamente es para eso, para resolver dudas. Si no, estaríamos todos eximidos, si tuviéramos todo claro. Solución. Entonces, ¿cuál es la primera condición? Que f de a exista. O sea, que el punto evaluado en la función exista. Por lo tanto, existe imagen. Ya, ahí estamos con la primera. Vamos con la B. El límite de la función exista. ¿Cómo voy a saber si existe el límite? ¿Cómo voy a saber si el límite de una función existe? Ah, porque tengo que calcular los límites laterales. ¿Y cómo tienen que ser los límites laterales? Exactamente iguales. Entonces calculamos. El límite, cuando x tiende a ¿quién? A 0. Recuerde que, mire, f evaluado en a, el límite cuando x tiende a A, es el mismo. Si nuestro a es 0, evalúo el 0 y ahora calculo el límite cuando tiende a 0. Pero lo voy a tener que calcular tanto por la izquierda como por la derecha. Y como lo voy a calcular por la izquierda, tengo que saber cuál de estas dos funciones por tramo voy a utilizar. Las que son mayores que 0 o las que son menores que 0. Entonces uno lee esto y dice, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y por la izquierda va a ser los menores que 0. Menores o iguales a 0 voy a ocupar la función x. ¿Cuánto me va a dar eso si reemplazo ahí arriba? Nos va a dar 0. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿eso qué nos va a dar? Por la derecha del 0. Por la derecha del 0. Los mayores que 0. ¿Cuál es la función que satisface la condición de la función por tramo? X cuadrado. Entonces la función queda x cuadrado. Si reemplazo el 0 allá adentro, ¿qué me queda? 0. ¿Cómo son los límites laterales? Son iguales. Entonces uno diría, el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, va a ser igual al límite de f de x, cuando x tiende al 0 por la derecha.
y es igual al límite de f de x cuando x tiende a 0. Y eso va a ser igual al límite, que es límite de 0. Por lo tanto, se cumple la segunda condición, que sí existe el límite. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí entre paréntesis? La opinión. El análisis. Existe el límite de f cuando x tiende a 0. ¿Ya? ¿Y cuál es la tercera condición? La tercera condición, ¿cuál es? Que el límite de la función sea igual a la función evaluada en el punto, ¿cierto? Es decir, que el límite de la función cuando x tiende a 0, ¿cuánto me dio eso? El límite de la función cuando x tiende a 0, ¿cuánto dio? 0. Y ese resultado es igual a la función evaluado en 0. ¿Cuánto me dio la función evaluada en 0? 0. O sea que la función evaluada en 0 es igual al límite de la función, que también es 0. Como estos resultados son iguales, entonces, ¿qué vamos a decir? Que por lo tanto, ahí vamos a poner, por lo tanto, la función f es continua, pero continua solo donde la estudiamos, continua en x igual 2, ¿ya? No podemos aseverar que esta función va a ser continua en todo su dominio, ¿ya? Solamente podemos asegurar que la función f es continua en el punto donde nosotros estamos estudiando esa función, o sea, en x igual 0. ¿No? Entonces, lo vamos a estudiar en torno al x igual 1. Entonces, generamos la solución. Nosotros estamos analizando si es continua o discontinua la función. F evaluado en 1. Cuando él dice si x es menor o igual a 1, siempre voy a tener una función que va a ser constante. El resultado siempre va a ser 2. Así que existe imagen. Existe imagen. Estamos bien con la primera. La segunda. Necesito saber si que exista el límite. Pero para que exista el límite, tendría que calcular el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, y luego tendría que calcular el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. Si yo estoy analizando en torno a el 1 por la izquierda, estoy hablando de los menores que 1, ¿cierto? ¿Y quién es menor que 1? ¿Qué función? La función es 2, ¿cierto? Esa es la función que voy a ocupar cuando es menor o igual a 1. Y el límite de una constante es la misma constante. Y el límite de la función f cuando x tiende a 1 por la derecha, la función en este caso es x menos 1. Y si yo reemplazo ahí, ¿cuánto nos va a dar esto? 0. ¿Qué indica? Que el límite por la izquierda me dio distinto que el límite por la derecha. El límite por la izquierda dio 2 y el límite por la derecha dio 0. Entonces aquí tendríamos que poner que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda va a ser distinto al límite de la función cuando x tienda a 1 por la derecha. Entonces, eso significa entonces, no existe el límite. Por lo tanto, en la 3, ¿qué tendríamos que decir? Que la función evaluada en la función, o el límite, vamos a poner el límite primero. El límite de la función cuando x tiende a 1 es distinto de la función evaluada en 1. Por lo tanto, ¿qué decimos? La función f es discontinua. ¿Dónde? En x igual a 0. Entonces vamos a dar unos 5 minutos y comienza inmediatamente, por favor.
Profe, una consulta. Es un X, el X menos 2 partido en uno, ¿cierto? ¿Me pregunta a mí? Sí. ¿Cuál es la duda? Es si el X menos 2 es partido en uno. No, no, son tres Ah, funciones distintas. Vamos a separar ahí. Esa es una. Sí. Esta es la primera. Los menores que 2 son este cociente, esta división de polinomios, de estos polinomios, es para x menores que 2. Para x igual 2 es solo el 1, y para x mayores que 2 es 2x menos 4 partido en la raíz de 2x más 2. ¿Ya? Ahí son 3. Ya, chiquillos, vamos a corregir el ejercicio, o por lo menos avanzarlo un poco para saber si alguien tiene alguna duda. Vamos a partir con la primera condición. Recordar que el punto que estamos estudiando es x igual 2, por lo tanto la función evaluado en 2. Cuando la función yo la evalúo en x igual 2, el resultado siempre va a ser un 1. Por lo tanto, existe imagen. ¿Alguien tiene alguna duda con el punto A? No, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias. La B. ¿Cuál es la segunda condición? Que exista el límite. Para que exista el límite, tendría que estudiar el límite cuando x tiende al número que estoy estudiando, ¿cierto? Que es el 2 por la izquierda de la función. Por la izquierda del 2 voy a tener que ocupar la función 2x cuadrado menos 4x partido en x menos 2.
Pero a simple vista uno se da cuenta que si reemplaza, ¿qué va a ocurrir? Se va a indeterminar, ¿cierto? Entonces la podríamos reparar al tiro. La podríamos reparar algebraicamente. Entonces, ¿alguien la reparó? Sí, profe. Yo, ¿Cuánto le sí. dio? ¿Cuánto le dio? 4. 4. ¿Al compañero también le dio 4? Sí, profe, también veo 4. Ya. Y entonces me tendría que dar 4 igual. Bueno, factorizo por 2x. Adentro va a quedar x menos 2. Y abajo x menos 2. Y ahí se simplifica. Y nos va a quedar entonces el límite de 2x. Cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y esto nos queda 4. Sí, muy bien, muy bien. Y entonces tiene el otro resultado para que lo comparemos al tiro por la derecha. De También es 4. derecha, sí, también. También da 4. Y lo racionalizaron, chiquillos. Ah, sí, ahí multiplicar por el conjugado ahora. Esa, muy bien ahí, ¿eh? Bien. Quería 2x más 2 dividido por la raíz de 2x más 2. Bien. Y ahora multiplicamos por el conjugado. Pero como el de arriba lo voy a dejar así tal cual. Así tal cual. 2x menos 4. Y el otro va a quedar raíz de 2x más 2. Y en el denominador vamos a dejar el producto de este conjugado. Entonces ¿cuál es la idea de multiplicar con el conjugado? Es que si nosotros tenemos una más b por una menos b, que un binomio suma por una diferencia, va a generar la diferencia de cuadrado, ¿cierto? Y como va a estar al cuadrado, recuerden que si nosotros tenemos, lo vamos a hacer como generalidad y después como caso particular. Si usted tiene la raíz enésima de a elevado a n, ¿qué va a ocurrir en ese caso? Siempre se elimina la raíz, el índice de la raíz con el exponente, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, como aquí hay un 2, porque es una raíz cuadrada, y estos son iguales, se simplifica y nos quedamos solo con los adentro. Eso es lo que andamos buscando cuando nosotros multiplicamos por el conjugado del denominador y hacemos una racionalización, ¿cierto? Que la habíamos explicado en las clases anteriores. Entonces nos queda un binomio suma por una diferencia. Entonces nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es la intención? La acabamos de explicar. Eliminar la raíz, esa es la intención. Entonces, ¿qué nos quedó arriba? Arriba nos va a quedar el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, de 2x más 4, 2x más 4, no, perdón, 2x menos 4, y arriba nos queda la raíz de 2x más 2, raíz de 2x más el 2, y abajo nos queda 2x menos 2 elevado al cuadrado, sería 4. Y ahora simplificamos estas dos. Y nos queda el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la raíz de 2x más 2. ¿Eso cuánto va a dar? 4, ¿no? 2 por 2, 4, raíz de 4 es 2 más 2, 4. Perfecto. Entonces ahí nos da que el límite son iguales. Pero eso lo vamos a dejar acá. O sea, vamos a hacer como el resultado, el análisis del resultado. El límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esa función. Entonces, como los límites laterales son iguales, entonces el límite de la función, cuando x tiende a 2, es igual a ¿cuánto? A 4. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Esta expresión, que sí existe el límite. ¿Y es continua o discontinua? Sería discontinuo, ¿no? Discontinuo. ¿Y por qué es discontinua? Si aquí me Porque dio función existía.
Existe imagen y existe el límite. ¿Aún así Aunque discontinua? es que el 1 no es igual que el 4, o sea, Eso, muy bien analizado. Entonces ahí moraleja, no siempre que exista imagen y que exista el límite van a ser continuas, no siempre. Porque ocurre lo que nos acaba de decir el compañero. En este caso la función sí existe imagen, sí existe el límite, pero la condición número 3, ¿cuál es? Que la función, que el límite de la función cuando x tiende a 2 tiene que ser igual a la función evaluado en 2. ¿Y cómo van a ser en este caso? El límite es 4 y la función evaluada en 2 es 1. Por lo tanto, estas son distintas. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir nosotros? La función f es discontinua en x igual 2. Yo quiero calcular este límite con GeoGebra, el mismo que calculé recién. Entonces lo que hago es definir la función. Entonces vamos a definir una función f. Y esa función f está dada por la división de dos polinomios. O sea, tenemos un numerador que es un 2x al cuadrado menos 4x dividido en x menos 2. Ahí definí la función, ¿cierto? Y este límite lo voy a calcular el límite de esa función f cuando x tiende a 2. ¿Y eso cuánto nos va a dar? ¿Qué pasó? Se borró. La habré seleccionado toda. A ver, de nuevo. El límite de f cuando tiende a 2. Ahí está, 4. Que es lo mismo que nos dio acá. 4. Y si hubiese definido la otra función, la otra función era era 2x menos 4 y abajo era raíz de 2x y raíz se escribe square, SQRT, y adentro de SQRT lo que va dentro de la raíz, que en este caso sería un 2x. Salgo de ese paréntesis y pongo menos 2. Ahí está la función, ¿cierto? Son iguales, y calculamos el límite de esa función cuando x tiende a 2. Y nos da igual 4 en ambos casos. ¿Ya? Y ahí pudimos calcular con GeoGebra los límites laterales. ¿Ya? Ustedes también recuerden que eso también lo pueden hacer en GeoGebra y lo pueden hacer a mano también. ¿Ya? Cualquiera de las dos se puede utilizar. Y vamos a dejar el registro del GeoGebra.